su inmensa labor como recolector y editor del corpus del romancero portugués. En cuanto a lo primero, el profesor Ferré dirigió numerosas encuestas de campo destinadas a recoger romances tradicionales en distintos puntos de Portugal, también en España, entre 1980 y 1996, esfuerzo que se materializó en el arquivo do Romanceiro portugués, hoy disponible en la base de datos romanceiro.pt, del que sigue siendo coordinador general. En cuanto a lo segundo, es decir, en cuanto a su labor de editor, es autor de volúmenes tan relevantes como la bibliografía do Romanceiro portugués da tradición oral moderna, publicado en el 2000, y por supuesto los 4 tomos del Romanceiro portugués da tradición oral moderna, versiones publicadas entre 1828 y 1960, publicados por la Fundación Calouste Gulbenkian entre el 2000 y el 2004 y que son de obligada consulta para todos aquellos que trabajamos en estos textos, ¿no? Hoy, volviendo una vez más a reflexionar sobre las posibilidades de este archivo, presenta en este seminario su conferencia titulada El archivo del romancero portugués, pasado, presente y futuro. A él le paso la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que vamos a ver, yo intentaré colocarme, me perdonarán, no sé si así, intentaré colocarme para, en el fondo, mirar a los dos públicos, el presente y el presente virtualmente, ¿no? Entonces, estoy encontrar el lugar idóneo. Bueno, en primer lugar, a agradecer al Instituto Méndez Pidal esta invitación. Es un enorme honor. En segundo lugar, agradecer las muy amables palabras de mi querido amigo, por eso tan amable, querido amigo. Y en tercer lugar, bueno, evidentemente saludar a los presentes, a los que ya conozco, algunos de ellos hace muchísimos años, muchísimos míos, de ellos no, que son muy jóvenes, y evidentemente a los que no conozco y que paso a partir de ahora a conocer. También como preámbulo, al preámbulo que lo explica, en el año 2019 aquí se celebró un congreso internacional de romanceros y fue la última vez que tuve la oportunidad de de hablar con un viejo compañero, Aurelio González. Entonces se me ocurrió, ya que iba a hablar de algo que nació, como veremos, aquí, en el año 80, dedicárselo y leer en este momento un inédito que, completado, corregido, etcétera, se publicará en un homenaje a Aurelio González. Empiezo porque ya han pasado 5 minutos casi y el tiempo apremia. Empiezo lógicamente como siempre, ¿no? Can you imagine us years from today sharing a park and quite utterly strange to be 70 old friends? Memory brushes the same years, silently sharing the same fear. Time it was. And what a time it was. It was a time of innocence, a time of confidence. Lógicamente, old friends, the all silent, the art Garfunkel. En un soleado domingo de junio de 1980, después de acomodarme en el Palacio Quintanar, en Segovia, al salir a la calle veo también, con el mismo aire de turista intelectual, una sonrisa superlativa, así lo creo que lo había escrito Don Francisco. De tal forma me trajo esa sonrisa que olvidé mi proverbial timidez y sin más le pregunté si venía al cursillo. Claro que era uno de los miembros invitados por la
creo que se llamaba Cátedra Seminario Menéndez Pidal en aquel entonces, a participar en un curso teórico práctico dedicado al romancero. Y como yo daba los primeros pasos, sin saberlo, para ingresar en esa gran familia de colectores, recolectores, no paleolíticos, creados en ese año del Señor por discípulos de la escuela piramidal. Vuelvo al personaje, con el que de inmediato entablé amistad. Largas charlas sobre el romancero, inocentes palabras de quienes se preparaban para velar armas y que apenas sabían lo que era la balada hispánica fuera de la imprenta. Y creo que en ese mismo día, no lo puedo jurar, nos cruzamos con otra figura, también barbuda. Los tres llevábamos en mayor o menor grado una barba Grant. Ese personaje era un personaje alegre, como todos los pesimistas, y muy agraciado por una inteligentísima agudeza. Era algo más bajo, muy hablador, y me refiero a John Forrest. En síntesis, Salva, Paco, Ana María, Max, Eduardo, Sandra, Madeline, Chema, entre muchísimos otros, con John Juaristi y Aurelio González, es decir, los tres mosqueteros, se creó una complicidad que estoy seguro nos unió y nos unirá hasta la eternidad. Digo esto con la certeza de que la mayor proximidad o distancia al que el inexorable tiempo fue dando alas no pellizcó en lo más mínimo esas sólidas relaciones nacidas de la profunda amistad de esos old friends en 1980. Bueno, después conocí al maestro y a sus discípulos, aunque aseguro que no fue en un Jueves Santo, una private joke romanceril, como bien sabéis. Bueno, aclaro que fui a Segovia con el principal objetivo de que Diego me dirigiera una tesis doctoral sobre el romancero antiguo, que lógicamente se transformó en otra cosa después de mi contacto con la tradición. Por la proximidad etaria y otras razones, pero evidentemente proximidad etaria, Ana, Flor, Beatriz, Antonio, nos fueron asesorando y a ellos nos acercamos más. Creo que recogí mi primer romance con Ana, después con Flor y con Beatriz. Y con Antonio, si no me equivoco, pero los archivos de la Fundación, ahí todo está atestiguado, dirán si estuve solamente una vez con Antonio en las encuestas. Repito, hablo en este caso de memoria. Aquí una decisiva parte de mi vida académica. Antes había sido monaguillo en otras parroquias. La poesía surrealista del 27, cosa muy poco ortodoxa, en el año 71, aunque Bodini ya en el año 63 tenía una magnífica antología sobre, pero aquí era un poco tabú, ¿no? Hice una tesina, se iba andando, hacía una tesis, pero bueno, también Rayuela estaba lo debidamente apuntada y anotada para hacer una tesis. Pero tampoco. Después en Portugal empecé por Jorge de Sena. El catedrático me dijo que no. Jorge de Sena no, Vitorino Nemesio. Entonces ni uno ni otro. Bueno, en fin, al final, ¿no? Pensé dedicarme al romancero, pero como os decía antes, jamás en la tradición oral moderna. No era mi vida. Bueno, volviendo al año 80, en junio-julio del 80, en un pequeño interregno se produjo entonces un terremoto de tal dimensión que contra viento y marea otra Meca apareció en mi espíritu. Y no escribo Meca como una simple figura retórica. Es que Meca fue la palabra que Aurelio y yo, precisamente los dos,
utilizamos, en fin, con enorme sentido de humor, cuando llegamos a Chamartín y cuando pudimos abrir el archivo de don Ramón y de doña María, y allí quedamos en contemplación, sino lingüístico, una cosa impresionante, y con las puntas de los dedos íbamos mirando esas carpetas. Bueno, éramos unos niños y en ese momento llegó la conversión de nuestras almas. Los tres mosqueteros, repito una vez más, se mantuvieron en contacto. El silencio, la distancia, lo repito, el envejecimiento de nuestros cuerpos no nos apartó. Así pues, la sonrisa aureliana, creo, fue fecundando siempre lo que el tiempo a veces erosionó. Nosotros llevamos de esos días segovianos enseñamientos, proyectos. Aurelio, sin abandonar sus estudios teóricos sobre la poética del romancero, el motivo era una de sus obsesiones, de cierto modo se acercó a algunas de mis inquietudes. Él también pretendía crear un archivo americano. John funda el seminario Mayagoiri, yo creo el grupo de estudios Letras Vasconcelos en Portugal, y las encuestas fueron nuestro denominador común. Es cierto que en grado e intensidad distinta. Con nuestro espíritu iconoclasta, y pienso más en John y en este servidor, en poco tiempo mantuvimos esos centros de investigación, como las vanguardias, ¿no? Acabábamos por hacer un hic et nunc, ¿no? Aunque aspirábamos a la eternidad, ¿no? Todavía no habíamos entendido las sabias palabras de un brasileño, un gran escritor brasileño, Drummond de Andrade, que decía: como fico chato ser moderno, agora serei eterno. Es decir, qué pesado es ser moderno, seré eterno. Bueno, vamos a empezar casi, pero quiero terminar diciendo: Aurelio en la UNAM y en el Colegio de México iba organizando el romancero. John, siempre enemigo de la monogamia intelectual, sin abandonar quehaceres romanceriles, mantenía su prolífica creatividad, rehaciéndose a cada instante. A él se aplica a la perfección las palabras de Picasso. Y las leo en francés porque las dijo en francés. Dans chaque être humain vit une colonie entière. Bueno, por mi parte, la testaruda forma de comportarme me fue manteniendo a flote, sobreviviendo en complejas tempestades muy lusitanas, que me obligaron a salir de mi universidad. El romancero me obligó a salir de la Universidad de Lisboa e irme a la Universidad de Nova de Lisboa, y con mucha alegría en este momento os puedo decir que el mismo amor, el mismo romancero, me hace volver a la vieja Universidad de Lisboa en este momento. Queridos colegas, vaya larguísima esta introducción cuando temáis hablar de un archivo. Pero creo que estas palabras se las debía no solamente a Aurelio y a John, como también un poco como una especie de preámbulo a la creación del archivo. Porque sigo, en algunas cosas soy muy copista y lo bueno hay que copiarlo. Sigo poniendo, como digo, y Méndez Pidal, en el margen superior derecho, ¿no?, los subtítulos. El archivo portugués nace en Madrid. Mira, a este primer cursillo me provocó, como decía antes, una profunda impresión. La tradición oral me hizo limpiar muchas telarañas, muchos prejuicios. La tradición oral me hizo más heterodoxo. La tradición oral me desveló una edad media que con propiedad afirmo ya la quisieran poder conocer muchos medievalistas. La tradición oral me hizo entender mejor los versos homéricos traducidos en mis más verdes años cuando empezaba y estudiaba filología clásica. La tradición oral
me obligó a plantearme un problema de orígenes literarios. O dicho de otra forma, la tradición oral, principalmente después de la genial explicación de Catalán sobre la memoria como soporte, me sirvió de guía para el entendimiento del modo de creación, conservación y transmisión de la cultura. La tradición oral en sí, bueno, en sí, mucho más, ¿no? Me enriqueció la labor filológica, problematizándola por un lado y renovando su pertinencia por otro. Es equivocado, es una equivocación apartar campos filológicos como la crítica textual, aunque no se aplique de la misma manera, pero conceptualmente es la misma. Bueno, decía, empieza entonces en Madrid el momento de, a partir de los enseñamientos, crear un archivo portugués. Al regresar a casa, dando clases de literatura portuguesa en un seminario de literatura portuguesa 3, que era ya la última literatura portuguesa 3 que iban a tener literatura portuguesa que iban a tener mis alumnos. Era un seminario y empecé con ellos una pequeña investigación que era buscar fuentes del romancero luso. De hecho, en el romancero póstumo de Leite de Vasconcelos, publicado en el año 58-59, figura una noticia preliminar de Menéndez Pidal y al final de cada tema hay una ficha bibliográfica. En aquel entonces, muy importante, porque nos daba luces sobre otras versiones existentes en Portugal, editadas, ¿no? que eran, sí, forma de poder cotejar algunas variantes, ¿no? Claro, ese trabajo hecho por Marialet Gallós fue un trabajo hecho a partir de unos apuntes de Leite de Vasconcelos que ahora, precisamente, Enrico de la Cátedra, Lindley Sintra, Menéndez Pidal, recién creada, estamos estudiando. Pero bueno, a partir de ese momento empezaron copias de libros, el recorte de versiones, su depósito en unas carpetas muy utilizadas en Madrid, y hay que decirlo, y todos reiréis, compradas en Madrid y en Estados Unidos. Y no porque quisiera copiar tan fielmente el modelo del maestro, ¿no? No, es que tenían una simpática pestaña en la que podíamos poner el numerito, el IGR o el título, y esas carpetas, había unas muchísimas mejores, pero esa pestañita no existía en Lisboa. Entonces yo venía a Madrid, o cuando estuve en Estados Unidos, me traje carpetas para poder. Pequeñas anécdotas, pero son muy, muy divertidas. Bueno, entonces seguimos para organizar ese archivo. La clasificación utilizada por Sam Armistead en el catálogo, ese catálogo índice de judeo español, que colaborasteis, ¿no? Una de las colaboradoras precisamente de ese catálogo índice, que era la clasificación de Sam estaba muy, muy anclada en la clasificación de Menéndez Pidal, con algunas variaciones, algunas grandes variaciones, pero bueno, se basaba en la clasificación de Menéndez Pidal. Y así, con otros coautores, voy a dar 3 nombres, 2 muy conocidos, Wanda Anastasio y José Joaquín Díaz Márquez. Otro menos conocido, María Angélica Reis se llamaba, típico de eso romancería, pero es verdad, se llamaba María Angélica Reis. A esos 3 le debe mi archivo protohistórico tanto que será siempre imposible desgranar con palabras todo lo que por él hicieron. Aquí queda esta muestra de gratitud pública a esos discípulos y amigos que me ayudaron en mi casa, en Paredes, a trabajar y a montar ese archivo. Una pequeña anécdota que da cuenta, bueno, de lo importante que fue la creación de ese archivo para Portugal, ya que no teníamos ni idea qué temas existían, cuántas versiones había, dónde se habían recogido, etcétera, etcétera, etcétera. Que
Una vez con banda, en mi casa en Paredes, en el año 81, cuando se estaban haciendo recortes, mi casa funcionaba como un centro de copias, tenía unas eras, y ahí copiábamos. Pero estábamos haciendo recortes para incorporar en las carpetas y de repente aparece un texto publicado por el padre Firmino Martins en una famosa monografía de un concejo del norte de Portugal. Y esa versión no estaba colocada en su sitio, ¿sí? En la parte que cabe al romance. Bueno, pero apareció. Al hacer fotocopias, se suma esa versión. Y era un tema medio raro. Y anda, me lo entregué y dije, ¿y esto qué es? Bueno, yo diría que con una sonrisa más o menos aureliana, dije, acabas de descubrir un tema que no existe en Portugal. Es decir, que no se había localizado en Portugal. Me refiero a la condesa traidora, no la condesa traidora de Castilla, sino a la condesa traidora, ¿no?, que vive entre los judíos y en Portugal. Bueno, gracias a ese archivo incorporamos una vez más. Aquí hay que decir que en el mismo instante, no sé si unos días antes, si unas semanas antes, si unos días después, unas semanas después, nuestro colega Manuel da Costa Pontes descubre, encuentra la misma versión. Bueno, el destino quiso que en el año del Señor del 81 apareciera uno en Estados Unidos, el otro en Lisboa, apareciera esa dichosa versión que enriqueció el romance portugués. Bueno, no os voy a distraer con con mi vida en la Biblioteca Nacional, a caballo entre clases, entre decanatos, subdecanatos, direcciones de departamento, preparación de tesis. Pero bueno, yo vivía en la Biblioteca Nacional haciendo copias y copias y copias, y las que no podía, bueno, compraba el libro. Así se fue enriqueciendo una biblioteca, pues había mucho, me alegra. Y todas revistas, revistuchas, diarios, boletines, bueno, todo lo que podéis imaginar, lo pasamos con lupa, tratando de encontrar el mayor número de versiones posibles, publicadas entre 1828, fecha del primer romance publicado en Portugal por Almeida Garrett, aunque la recolección empezó en el año 24, es decir, este año se celebra la primera colección de la tradición oral moderna, este año, precisamente, se celebra el segundo centenario exactamente del primer cuadernillo de notas de romances en Portugal por Almeida Garrett, hasta aquellos días. Bueno, decía revistas, boletines, periódicos, toda una serie, una nómina de nombres que os los voy a ahorrar porque sería superfluo en esta pequeña charla. Bueno, ese archivo copiaba, lógicamente, el archivo visto. Era también una caja de hierro metálica, ¿no?, con 4 grandes cajones, con sus carpetas, y la novedad era que ya incluíamos el IGR, o sea, una especie de número identificador de ese tema. Y os explicaré ya la importancia de ese numerito mágico. ¿Quién, por ejemplo, asociaría la Cookpaille, o Grumet, o la Nau Catrineta al mismo romance? O mejor dicho, a la misma balada pan-europea. ¿Quién? Pero voy más lejos, ¿eh? Y esto sí, me perdonaréis la lista, pero hay que ejemplificarlo. Os hablé de 22 conciertos, en el año 58-60. Un tema que empieza, o sea, que él titula Don Pedro. Don Pedro, ¿qué es Don Pedro? Y de repente empezamos a pasar hojas. Y cada versión tiene un título. Alvoradinha, Olindinha, Alvorada, Romance de Barbanita, Margolina, Quem me dera aqui além, História de Helena,
Málvora, Dom Pedro, Dona Helena, Conto de Dom Flor, Romance de Dona Clemência, Dom Brunho, Dom Flor, Dom Berço y Alvoradinha. Todos estos títulos figuran para el mismo romance en el mismo libro. Bueno, ¿quién se va a entender? Entonces, esto es la mala suegra, IGR 0153. O sea, con ese sencillo número, 0153, encontramos un denominador común que permite que encontremos la verbenita o la redonverso o lo que sea. Si está 053, está resuelto el problema y sabemos de qué hablamos. El segundo elemento importante también era, parte de darle este número de orden, que ya lo detallaré dentro de pocos instantes y veo que ya pasó demasiado tiempo, es que la tradición portuguesa, y no solamente la tradición portuguesa, se reedita bastante. Entonces tenemos un señor que en el año 28, en el año 43, o en el año 60, o en el año 70, publican romance. Y de repente hay 4, 5, 6, 7 nuevas reediciones de ese mismo romance en otros romanceros, en otras colecciones. Claro, para el investigador extranjero, esto era una tarea enorme. Yo recibí muchísimas cartas pidiéndome que por favor les encontrara la versión de fulanito de tal publicada en 1963 y yo les contestaba, es la misma que está publicada en el año 1905. Nec varietur, o si hay variantes, son variantes sin importancia porque son erratas de edición. Punto. Casos hay sí en que nuevas versiones se han encontrado o dejando manuscritos de otras formas que nos hacen recuperar textos más próximos. Entonces, ahí acopiábamos en esas carpetas todas las ediciones y todas las reediciones. En síntesis, ese fue el primer paso para la organización del romancero, el archivo del romancero en Portugal. Más o menos en torno al año 92, 93, se crea el Instituto de Estudios sobre el Romancero Viejo y Tradicional, ya en la Universidad Nueva de Lisboa. Y con la creación se desplaza mi archivo y parte de mi biblioteca a la Universidad Nueva para ahí crear un centro y poder trabajar con un equipo. Lógicamente teníamos muchos problemas porque el archivista, mejor dicho, la investigadora no podía estar más que 4 horas por la mañana. La consulta era difícil porque si no estaba nadie y yo estaba dando clases era imposible. Entonces, hubo un momento en que se planteó que eso fuera el Museo de Etnografía. No pasó al Museo de Etnografía porque no me daban la suficiente garantía de que eso se mantuviera una cosa viva. Es decir, yo creo que quedaría como un archivo muerto, uno más dentro del museo. Entonces, siguió en la Nueva, o en mi casa, o en el Algarve, y ahora quizá no sé dónde irá, pero bueno. Decía que en ese momento, con la creación del archivo, un viejo problema que nos habíamos planteado, Aurelio y yo, y nos habíamos escrito, que era cuando viajábamos y necesitábamos ver nuestros archivos, no teníamos esa posibilidad. Entonces llamábamos a casa, oye, búscame. Claro, estábamos ya en el principio de la digitalización, años 90. Pero claro, los software eran magníficos para bases de datos, pero todavía el objeto digitalizado era un imposible. O mejor dicho, no tan imposible. Inventé yo con un viejo Works
una posibilidad, como cada campo tenía una serie de caracteres máximos, entonces yo les metía, ¿no?, el número de versos, ¿no?, me iba metiendo hemistiquios, campo 1, hemistiquios, 2 hemistiquios, o 3 o 4, lo que cupiera, etcétera, etcétera, y así iba montando la versión. Pero bueno, era un trabajo colosal, hice 10, 15 versiones así. Realmente. Ahora bien, la digitalización sí hizo, y voy ya, en fin, no digo terminando, pero ya voy ya apuntando hacia. Eso sí, la digitalización, mejor dicho, el ordenador, y las ciencias informáticas estas, sí fueron una gran ayuda para organizar los materiales. Y mi archivo, que funcionaba mucho al modo pedalino de toda la carpeta, toda la carpeta, desde la versión, esas recortadas a las que me referí, en Hilo Temple, a versiones judías, versiones catalanas, versiones gallegas. Venía a Madrid, le pedía a tu padre, oye, ¿me permites qué tal? Y acoplaba, porque necesitaba para su estudio, y metía nuevas versiones de, yo qué sé, Galicia. Y además, claro, muchos viejos, el viejo Wolf, ¿no?, La primavera y flor, ahí estaba también, las joyas bibliográficas, los pliegos, ahí los tenía fotocopiados. Bueno, y la cosa estaba muy poco cómoda. Entonces, con la creación de este archivo, di prioridad a la separación de las versiones portuguesas de las demás. Y así se creó un archivo único de la tradición portuguesa, solamente. Dentro de las portuguesas, dos archivos. Uno para la tradición editada y para la tradición inédita. Y con ello se hizo después, en fin, un otro en cajas, guardar las otras tradiciones de la tradición prehispánica, catalanas, andaluzas, y lógicamente los romances viejos en otras carpetas. Así empieza realmente el archivo material, como le llamamos, del romancero portugués. Ese fue el nombre y ese sigue siendo el nombre de esa fase histórica del archivo romancero portugués. Bueno, como decía, en ese archivo portugués sí se organizó la edición y la reedición para que todos viéramos, tuviéramos al alcance el número de reediciones que existía y si en algún caso había interés en alguna reedición, porque era mejor, porque había ido al manuscrito, entonces ahí esa era la que figuraba en primer lugar. Bueno, hicimos con bases de datos una contabilización, la posibilidad de tener un control de lo que era la tradición en Portugal, número de versiones, número de temas, número de contaminaciones, romances que vivían per se, y los que vivían gracias a la contaminación, o los fragmentos malísimos que nos confunden y siguen confundiendo, y que con esto os digo que, por ejemplo, pudimos saber de una vez por todas, bueno, de una vez por todas, y ahora aparece otra condesa traidora por ahí, una nueva, no la misma, pero otro tipo de. Pero con eso supimos que hay 164 temas romanceriles en Portugal y supimos que hay 10.308 versiones publicadas, clasificadas, catalogadas. Hay más, porque hay el archivo de las inéditas. Pero publicadas hasta el día de la fecha, 10.308. Es un número que lo tenemos en la base de datos. Bueno,
decía que, y por eso voy a pasar adelante, el año... Tienen 10 minutos todavía. ¿Tengo? 10 minutos. 10 minutos, ven. No, creo que sí, perfecto. No voy a hablar de las encuestas, sí os daré algunos datos de las encuestas. Las encuestas empezaron, si os voy a decir solamente 3 cosas. Si no hubiéramos venido, yo, no hubiéramos venido en el año 80, y por eso muchas gracias, Ana, muchas gracias, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Antonio, que no está en este momento aquí. Yo os debo mucho también. Y ahí aprendimos lo que era encuestar. Y aprendimos un mundo nuevo. Y aprendimos, como decía antes, ¿no? De toda una serie de cosas que no vale la pena repetir. Pero, claro, que venir de Segovia y de León, Asturias, y llegar a Portugal, lo que tendrán ganas inmediatamente es de empezar a recoger. Y así en el año 80 empecé ya a recoger. O sea que en el año 80, entre el año 80 y prácticamente el año 95, casi todos los años, por no decir todos los años, hacíamos un año. Con alumnos de la universidad, dábamos algunos fondos, la Fundación Gulbenkian, como siempre, en aquel entonces, generosa, caballerosa, con grandes intelectuales, ha cambiado un poco, Pues son más tecnócratas. En aquel entonces teníamos poetas como Pedro Tamen, padre de Miguel Tamen, el antiguo decano, el que firmó nuestra cátedra. ¿Ah? Vale. El padre, bueno, el gran poeta, Miguel Tamen, Pedro Tamen, bueno, entre otros señores, José Blanco, el gran bibliógrafo de Fernando Pessoa. Eso era el Consejo de Administración. Bueno, en esos tiempos era fácil conseguir, o más fácil, conseguir algunas pesetas sencillas, pero bueno, nos daba para algo. Y decía que le dimos prioridad a zonas que habían sido menos encuestadas. Y estos son los únicos datos que voy a apuntar en los largos años de encuesta, con alumnos, siempre con alumnos del Seminario de Literatura Portuguesa, de una asignatura que se creó que era Literatura Oral y Tradicional, que se creó en la Universidad Nueva, y en la clásica también, en la de Lisboa. Con ellos siempre hacíamos encuestas y os voy a dar pequeños datos que me parecen muy significativos. Había provincias, como por ejemplo el norte de Portugal, había sido muy encuestado y muy rico. Tras sus montes, lo que hizo con Zamora, el Ourense, Galicia, ¿no? Braganza tenía, bueno, copiaba prácticamente la mitad del romancero portugués. Pero la provincia que estaba al lado de Braganza, que es Vila-real, es como decir, yo qué sé, Ourense, Pontevedra, ¿no? Pero con características distintas, porque la siega se hacía en las dos zonas. O sea que eran características muy semejantes, sociológicas, socioeconómicas, etc. Teníamos recogidas hasta el año 1982 en Vila-real 125 versiones. Y no crean que todas, no solamente el número, la calidad, no crean que eran temas muy raros, no, todo estaba en verdad. Bueno, fuimos a Vila-real. Hoy tenemos 1.500 más. Es decir, de 125 pasamos a 1.500. Ahora no vayan a Vila-real, no vale la pena. Ya no cuesta. Ya no antes. Un otro pequeño dato. Había de Madeira 152 versiones. De estas 152, más o menos 80, por no decir más, eran del falsario, poetastro, historiador Álvaro Rodríguez de Esquer. Ya no sería manera. Pues bien, ahora hay 1.126. Es decir, la tradición estaba viva. No se había costado. Y para eso Diego Catalán ya había llamado la atención cuando leí por primera vez, decía él, hace 20 años, porque para mí era una eternidad, hace 20 años, bueno, en un artículo dedicado a la tradición portuguesa decía que hace 20 años, tal,
Y hablaba de la necesidad de encuestar, apuntando una serie de ejemplos magníficos, de temas magníficos y de encuestas que se habían hecho y que no habían tenido continuidad. Bueno, pues bien, esta fue el granito de arena que, insisto, no es mérito ni mío, ni de todos, bueno, de ellos sí, evidentemente mucho más que yo, pero es mérito vuestro, os enseñasteis a encuestar. Bueno, aquí sí cabe entonces hablar, para terminar, de nuevos planteamientos que implica este archivo. ¿Y qué es la revolución de la web? No voy a adelantar yo ni adentrarme mucho aquí porque, claro, de esto, en la que podría hablar con pertinencia sería Sandra Boto, que está ahí sentada. Sin embargo, antes de en fin, robarle algunas de sus palabras publicadas por estos tiempos, estos meses, quisiera decir que, claro, este archivo dio la posibilidad de esa bibliografía y ese romancero de la Gulbenkian a que don Álvaro Piquero se refirió fue hecho gracias al acopio de este archivo. Si no, no hubiera sido posible. Pero bueno, decía que en un momento en que hay un cambio radical que ya en el mundo de la informática ya hay que distinguir entre digital y digitalización, hay que distinguir entre lo que es, en el fondo, decir, pasar para una otra galaxia o seguir fotocopiando o facsimilando, que la digitalización es una fotocopia o un facsímil. Y claro, vive y se puede transmitir por la web. Y ahí está la gran revolución de la web. Pero decía, y la paso a citar, trataré de traducirte sobre la marcha, porque la cita está en portugués. Dice Sandra que por un lado hay la necesidad de migrar, y se refiere al viejo archivo. Migrar, ayúdame con alguna terminología que está en portugués y no sé decirla, ni en portugués ni en español. Pero bueno. Necesidad de migrar la unificación de tablas de datos preexistentes referentes al archivo de las versiones publicadas y al archivo de las versiones inéditas, fruto de encuestas medidas. Cumple recordar que estábamos en aquel entonces, esos dos núcleos, ¿no?, de que os hablé, las inéditas y las inéditas, se encontraban, en fin, regimentados por una variación estructural, denotando inconsistencias en su presentación. Porque, claro, pese a todo había diferencias, lógicamente, el campo editor en una versión editada no cabía en una versión inédita. Entonces, había diferencias de campos. Y acoplar todo esto a un nuevo archivo, había que repensar la estructura. Fue imperioso empezar por corregir y unificar los metadatos de estos dos núcleos, de forma a reducir la información en un único archivo digital. Fue concretado a través del ejercicio de una arqueología informática y de reestructuración de datos, acción que congregó algunas operaciones de conversión y reconceptualización del archivo. Son palabras de Sandra Boto. B, sigo citándola. La otra acción de este proyecto de remediación, ¿se dice así en castellano? Remediación digital, consistió, como ya se ha mencionado, en la digitalización y consecuente disponibilización online de aproximadamente 6.500 versiones de romances de la tradición oral moderna portuguesa publicadas y dispersadas como 600 nuevas cassettes, 609 cassettes audio fruto de incursiones recolectoras, etcétera, etcétera. Y, para terminar, dirá, a partir de 2019, además de las actualizaciones emprendidas en el acervo digital referentes a contenidos de la tradición oral portuguesa, el objetivo del archivo se amplía y se reconvierte. Se inicia entonces la organización de un núcleo documental dedicado al romancero de la tradición oral de Brasil.
Con este nuevo rumbo, concedido al trabajo archivístico, que se emprende ya a initio digital, ese sí ya empezó en la forma digital, el brasileño, dedicado a la tradición oral romancística, que se reconoce deficitariamente organizada, se asegura un nuevo universo de pesquisa vinculada a la comprensión de la relación entre tradición oral portuguesa y brasileña, nunca antes emprendida con rigor por falta de empresa archivística referente a la parte brasileña. Bueno, lo hasta aquí presentado, y si no, termino la cita. Lo hasta aquí presentado, lo hasta aquí presentado es un punto de llegada a un problema nacido en Madrid en el año 80, sin duda que no. Hay nuevos retos. Lo que se ha atesorado es un archivo histórico. Ahora habrá que transformarlo en texto legible por las máquinas, para por fin sacarle el debido jugo, apreciando debidamente la variación, discurriendo con precisión sobre la relación con viejas versiones, enmarcando con criterio los modelos dentro de la tradición o de las subtradiciones, verificando su memoria y su invención con cabales instrumentos. Lo que se puede observar con facilidad consultando la red en romansairo.pt, respetador del pasado y reproductor de un viejo sistema diseñado hace muchos años, es tener una subtradición totalmente accesible. Y perdónenme que diga lo que voy a decir ahora, punto ya determinado. Que nadie diga que no tiene la posibilidad de conocer romances portugueses. Diga con énfasis, cargado de osada ignorancia. No me interesa el romancero en portugués. Sobre el futuro de este archivo, ruego que se vea la formulación de su nuevo diseño en un trabajo que publicará Sandra Boto, precisamente en este homenaje a Aurelio, y ruego también que sigan con episodios de novelas, ¿no? Telenovelas, los trabajos que Sandra y Álvaro Piquero están haciendo, o están estudiando entre ellos, para darle a la máquina lo que ella necesita para leer nuestra dimensión humanística. Termino y vuelvo a Aurelio preguntándole: ¿a ti te interesa el romancero de lengua portuguesa? Y le oigo, bueno, que me contesta y dice, claro que sí. Y con las versiones de Brasil, ahora, mientras tú, Aurelio, le estás explicando a Atenea, la de los ojos garzos, qué es el romancero, aún más larga se hará tu inconfundible sonrisa. Una parte de tu América ha sido incorporada. Gracias por nuestras charlas, Aurelio, tantas y tantas veces interrumpidas, llenas de amor y de comprensión. Hasta un día, old friends. Muchas gracias.